Buenas, gente. Bienvenido a Brújula. ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Hoy, capítulo nuevo, empezamos con una sección nueva en Brújula Libertaria y nos va a estar acompañando Fernando Dotti, que es abogado, presidente de la ALU, Asociación de Liberales del Uruguay, y escritor. Y tiene ya 4 libros publicados, ¿es cierto así, Fernando? Correcto. Y hoy vamos a tratar un poco sobre el último libro que él escribió, que se llama El salario mínimo empobrece. Yo sé que ahora escucharon esto y abrieron todos los ojos, ¿verdad? Pero para eso está Fernando, para explicarnos desde el punto de vista económico, incluso social, y va a poder ir aclarando todas esas preguntas que ustedes ya se deben haber imaginado en su cabeza. Así que él va a ir, a medida que pasan estos minutos, evacuando un poco todas las dudas con semejante título que para los uruguayos puede parecer algo imposible o una locura, pero créanme que tiene una buena base. No le quiero quitar tiempo a Fernando, pero los países más prósperos del mundo no tienen salario mínimo, no tienen ni despido ni otras cosas, y son países que tienen otra, otra idea económica. Y aquí más dejo a Fernando para que nos vaya guiando por las diferentes secciones que tiene su libro. Fernando. Bueno, Pablo, un gustazo. Muchas gracias por abrirme las puertas para compartir estos minutos con ustedes. El título, evidentemente, del libro y el contenido viene a acarrear una vaca sagrada, ¿no? En este país, una de las tantas vacas sagradas que hay, como es el tema de los consejos de salario, los salarios mínimos, el proteccionismo laboral. Pero bueno, a poco que se analicen los temas, despojados de preconceptos, de ideologías, que precisamente la ideología es algo que atenta contra el libre pensamiento, porque es concebir la vida a priori, una construcción a priori de la vida, de la sociedad, bueno, no sé, el marxismo, esto es lo que dijo Marx, punto, de ahí no me muevo, ¿no? Bueno, sin abrir puertas y ventanas y la mente, que es como un paracaídas, porque si no se abre no funciona, a explorar otras tradiciones de pensamiento, sobre todo además en un país como nuestro, lamentablemente, en donde a pesar de la evidencia, se sigue insistiendo con lo mismo. El problema no es el chef, el problema es la receta. Entonces uno ve que el problema del empleo, que está directamente asociado con este tema, de los últimos, pongamos, 90 años para acá, seguimos haciendo las mismas cosas y por lo tanto seguimos teniendo los mismos resultados. Lejos de generar mejoras en la población, en generar mayor empleo, mayor nivel de salario, el problema sigue siendo el mismo. El salario mínimo, así como los consejos de salario, son del año 43. La ley que lo creó es la 10.449 del año 43. Desde entonces a la fecha hemos asistido a un proceso, yo diría que una tendencia de inflación legislativa, proteccionista, excesivamente proteccionista, que lo único que ha generado es siempre lo mismo. Un desempleo estructural en el Uruguay, de más o menos el 9%, que es lo que está ahora, un 8,9% según los últimos datos, y además simultáneamente 400.000 uruguayos que trabajan en negro, en forma informal, además de este índice de desempleo. En una población económicamente activa de 1.700.000 aproximadamente, es un disparate, es una locura. Ahora, claro, queremos resultados distintos, como decía, haciendo siempre las mismas cosas. Eso es imposible. Entonces, en esta materia, todo lo que es consejos de salarios, salarios mínimos, proteccionismo laboral, lo que hay que hacer es barajar y dar de nuevo, tirar toda la basura y pensar cosas distintas. Miren, desde el año 68 al 2018 emigraron 500.000 de uruguayos. 500.000. Este es un sistema que expulsa a la gente y castiga a quienes quiere proteger. Castiga a los menos productivos, a los menos formados, a los más jóvenes. No es casualidad que tengamos los índices de desempleo juvenil que tenemos. Nada es casualidad. Las cosas pasan por algo. Y los marcos institucionales que tenemos generan desempleo. ¿Por qué decimos que el salario mínimo empobrece?
tenemos que ir al principio de las cosas y decir que el salario es un precio. Es uno de los tantos precios que tiene la economía. Más allá de las construcciones románticas que tenga, es eso. Ahora, sabido es que la fijación de precios, producto de la intervención estatal, tanto máximos como mínimos, genera escasez. ¿Ah? Entonces, tanto tenemos la experiencia de la fijación de precios máximos, ni que hablar, con todo lo que pasó con el alcohol en gel, la pandemia en la Argentina, las góndolas vacías. Lo que pasa con los precios máximos es que se topean las ganancias, no hay estímulos para la producción, la demanda supera la oferta, genera escasez y genera mercados paralelos, negros, informales, que vienen a dar satisfacción a una demanda constante que hay. Bueno, con los precios mínimos y el salario mínimo lo que pasa es que hay un precio que fija el gobernante que está generalmente por encima del precio de mercado. Está prohibido trabajar y ganar por menos de esa plata. Ahora, en este caso tenemos un problema, entonces, ¿cuál es? Bueno, el trabajo es el recurso por excelencia, puesto que no se concibe la prestación de ningún servicio ni la producción de ningún bien sin el concurso del trabajo. Ahora, ¿cómo es posible que si el trabajo es el recurso por excelencia, haya desempleo? ¿Qué pasa en el medio? Bueno, y ahí aparece la maldita intervención estatal, que es una máquina inagotable de generación de miseria, de pobreza. ¿Ah? Entonces, lo que vemos acá es, como decía en el ejemplo, ¿no? No se puede pagar por debajo, el precio de mercado está por debajo del precio fijado artificialmente por el gobierno. Ahora, lo que pasa es que el salario también es una función de la productividad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquella persona que no califica, que su productividad no está en los 22.000 y pico de pesos que fijó el gobierno arbitrariamente, va a quedar excluido. Se va a ir a trabajar en negro o no va a trabajar y va a depender de un plan o se va a dedicar a otra cosa. Entonces, es muy importante tener presente esto. Eh, es una exclusión permanente. Ahora, uno mira, como decía, las tendencias legislativas y el proteccionismo es tremendo, pero los números asustan. Entonces, ahí empieza esa retórica emocional. No dicen, bueno, sí, está, pero ¿cómo es posible? Entonces, si eliminás el salario mínimo, el que se va a empobrecer es el trabajador. Va a quedar a merced de los malvados empresarios que van a pagar lo que quieran. ¿Ah? ¿Qué sería del trabajador si no existieran los salarios mínimos? ¿No? Es toda esa perorata, ese relato, que además está instalado en las currículas oficiales, secundaria, facultad. Es así, no hay vuelta. Si uno viene a decir esto en un examen de laboral 1 en Facultad de Derecho, lo mandan a febrero. ¿Ah? Y no lo queman a la hoguera porque hoy no es posible, pero. Entonces, lo que hay que tener claro es que el nivel de los salarios no depende ni de la benevolencia de los patrones, no depende ni de la capacidad de movilización, de lucha que tenga el trabajador o el conjunto de trabajadores o los sindicatos, pues con ese criterio, si es tan fácil, vayamos a África, quememos algunas gomas, armemos un poco de relajo y ya está, y los salarios aumentarían. No depende tampoco de lo que decida un gobernante, ni el gobernante reunido con cámaras empresariales y con representantes de los sindicatos y demás, en una habitación en 4 paredes del Ministerio de Trabajo para definir cuánto es lo que se debe ganar por categoría. No depende de nada de eso. El nivel de salarios en un país va a estar determinado por el aumento de las tasas de capitalización que tenga ese país. ¿Qué son las tasas de capitalización? Y bueno, es instrumental técnico, tecnológico, aparatos, maquinaria, que sirven de apoyo logístico al trabajo y que permiten producir mucho más trabajando menos. El trabajo por sí solo no crea riqueza. En Cuba, los trabajadores trabajan muchísimo, seguramente mucho más que la media, pero son todos pobres. Sin embargo, o al contrario, en Irlanda, por ejemplo, o piensen en Australia, países con altas tasas de capitalización, se gana mucho más, ¿ah? Y trabajando menos. Hay un ejemplo que siempre cita el profesor Venegas Lynch, dice, bueno, no es lo mismo arar la tierra con las uñas que hacerlo con una máquina de última generación. El nivel de productividad en este último caso va a ser mucho mayor que en el primero.
además de que se va a trabajar menos. ¿Por qué un mismo trabajador, pensemos en un sanitario, por ejemplo, en Uruguay, con su misma valijita de herramientas, haciendo el mismo trabajo, usando los mismos materiales, los mismos insumos, gana $10 en Uruguay, por decir algo, y se va a Australia a hacer ese mismo trabajo con su misma valija de herramientas, aplicando los mismos conocimientos, aplicando los mismos materiales, y gana 10 veces más? ¿Por qué pasa eso? ¿Es porque acaso los australianos son más generosos y acá los uruguayos somos unos amarretes bárbaros? No. La diferencia está en que en esos países hay altas tasas de capitalización, hay capital acumulado, hay ahorro previo, son economías que no castigan el ahorro como lamentablemente pasan las nuestras, y eso genera que haya mayor posibilidad de inversión y por lo tanto mayor productividad, aumento de las tasas de capitalización y mayor nivel de salario. Indefectiblemente el nivel de salarios va a ser mayor en esos países que en los otros, pero acá de esto no tiene nada que ver la intervención de un burócrata, de un gobernante, de un sindicato, de una cámara empresarial. Es simplemente no castigando el ahorro, es conjugar este trinomio que es trabajo, ahorro, inversión, que es lo que va a permitir que la gente pueda vivir mejor. Ahora, claro, cuando tenemos una presión fiscal tan alta como nuestros países, producto de un gasto público exacerbado, no hay capacidad de ahorro y por lo tanto no hay inversiones y por lo tanto no hay productividad y no aumentan las tasas de capitalización y no aumentan los salarios. Eso por un lado, el nivel de salario. Ahora, ¿qué pasa con el empleo? El problema del empleo es algo que uno lo viene viendo. Yo tengo 44 años de que soy gurís, uno siempre recuerda estas cosas, ¿no? Y tiene como que le retumba siempre lo mismo, ¿no? Cómo cuesta conseguir trabajo, hay gente que se va a otros países buscando oportunidades, los más calificados se van, los menos preparados les cuesta ingresar al mercado, bueno, siempre la misma historia. Ahora, en una sociedad abierta, en un mercado laboral no intervenido, en donde rijan los acuerdos libres y voluntarios entre el empleador y el trabajador, entre el empleador y un conjunto de trabajadores, no va a existir nunca, bajo ninguna circunstancia, tal cosa como el desempleo forzoso. ¿Ya? Y acá me gusta citar un ejemplo que la primera vez que lo escuché me resultó muy ilustrativo, muy gráfico, que da el profesor Venegas Lynch. Y él dice, imaginemos que todos los que estamos en esta sala caemos como náufragos en una isla, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Ah, bueno, como no hay trabajo, no hay fuentes de trabajo, nos vamos a sentar, a esperar, sin hacer nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos vamos a morir de hambre. Y antes de ser, seguramente. Ahora, claramente eso no va a pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que salir a algunos a pescar, otros a subirse a algún árbol, a buscar algún fruto, otros a buscar algún animal, etc. Y después vendrán los intercambios. No nos van a dar las horas del día para trabajar ni las de la noche. ¿Ah? Entonces todos van a estar ocupados. ¿Ah? Ahora ahí se podrá decir en ese ejemplo, bueno, sí, está bien, pero capaz que los intercambios son por salarios de hambre. Bueno, puede ser. Acá lo que estamos diciendo simplemente es que si hay acuerdos libres y voluntarios, no va a haber desempleo. ¿Ah? El nivel de los salarios depende, como lo acabo de decir hace unos minutos, de las tasas de capitalización que tenga un determinado país. Entonces, es necesario dar un giro radical en esto, abandonar todo este proteccionismo que nos condena siempre a la situación en la que estamos. Como dije, los últimos 60 años, medio millón de uruguayos emigraron, tenemos un 9% de desempleados, 400.000 tipos que trabajan en negro. ¿Y por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, hoy, para una pyme, que tengamos presente que las pymes son quienes emplean al 90%, dan el 90% del trabajo en Uruguay. ¿Ah? Hoy contratar a un trabajador en blanco es una tarea titánica, porque uno se hace carísimo, porque además en vez de incorporar a un trabajador está adoptando un hijo más a la familia, poco menos, porque no hay libertad para contratar y tampoco hay libertad para despedir y eso hace que sea muy difícil tomar gente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algún pyme que dice, mirá, yo estaría necesitando otro tipo más acá en mi comercio, pero ni loco me meto en este viaje?
agreguémosle a todo esto que los incentivos o el marco institucional laboral que hay hoy en el Uruguay es un marco que obliga a la gente a volar por debajo del radar. Por eso hay tanto trabajo negro. Porque en definitiva, la informalidad es la flexibilización que, de hecho, trabajadores y comerciantes han encontrado para poder trabajar en un lado, para poder contar con el concurso del trabajo en el otro. Ahora, ahí se está comprando, este, hay dos problemas. El informal no está aportando a la seguridad social, a una pequeña digresión, no es ningún aporte, es un robo lo que hace el Estado con el sistema de aporte, ¿no? Hablaremos otro día de ese tema. Y a su vez, el comerciante, que recordemos que es el pyme, que es el que vuela por debajo del radar, porque este problema no lo afecta a las grandes empresas, que además por lo general están subsidiadas, gozan de beneficios tributarios y demás. Pero ese comerciante pyme está durmiendo con el enemigo, es decir, conviviendo con el riesgo. ¿El riesgo de qué? Y del juicio, ¿no? De la industria del juicio laboral, que es otra de las consecuencias que ha generado todo este sistema hiperproteccionista, que en definitiva termina generando una legislación, y en esto quiero ser muy claro, le ponemos negrita, subraya y entrecomillado y lo destacamos en Times 14. Nuestra legislación laboral y tributaria está absolutamente enemistada con la generación de empleo. Es una legislación que, lejos de generar trabajo, genera desempleo. Excluye a aquel que está golpeando las puertas del mercado laboral para poder entrar a trabajar, pero no puede. ¿Ya? Un sistema muy perverso que además, ahí me hace acordar mucho esto al libro de José Luis Espert, La Argentina devorada. Él hablaba de un triángulo vicioso, ¿ah? El cual está conformado por la corporación política, la corporación de las cámaras empresariales o empresarios prebendarios, aquellos empresarios que, lejos de preocuparse por brindar un mejor servicio, una mejor calidad, un mejor precio para la gente, les resulta mucho más cómodo recorrer los pasillos del Palacio Legislativo, ser amigo del político de turno, etcétera, para obtener prebendas, privilegios, subsidios. Y después los sindicatos, ¿no? Entonces, en este triángulo vicioso, que funciona a la perfección, para el mal, ¿ah? Pero que funciona a la perfección, estamos conviviendo en un peligroso equilibrio de Nash, donde nadie mueve ninguna ficha porque el statu quo les conviene y les sirve. Y nos fuman en pipa a toda la gente de laburo, a la gente que realmente quiere progresar. Lamentablemente en el Uruguay, en todos estos años que yo tomaba como referencia, el año 43 de la ley de creación de salarios mínimos para acá, por poner un punto de partida, gobernaron todos los partidos, hasta los militares. Y el problema sigue siendo exactamente el mismo. Se avecinan tiempos electorales ahora, y en esta materia, votar a Juan, a Pedro, a Diego, a María es exactamente lo mismo. Son lo mismo, hacen lo mismo, no tienen ninguna solución para este problema. ¿Ah? Uno te propone que va a crear 15.000 puestos de trabajo, otro que... todo verso. Lo que tienen que hacer es dejar hacer, no darle una mano a la gente, sacarle las dos de encima. Cada vez que un político detecta un problema, que puede ser real o no, ¿ah? Esa detectación va a crear una regulación, un decreto, una ley, un reglamento. Esa regulación va a generar un mecanismo burocrático de control, que va a generar un mecanismo de gasto y que va a volver a generar otro problema y nos va a llevar al punto de inicio. Y en esa situación estamos, como perros histéricos, dando vueltas en rabo hace décadas, tratando de mordernos al rabo, ¿no? Y mientras tanto, el que más o menos tiene un poco de preparación, encuentra la salida de este problema en el aeropuerto. ¿Ah? Y el que no, lamentablemente, termina condenado, como dije, al desempleo, a la informalidad, que es una tragedia para quien lo padece. Una verdadera tragedia. Pero bueno, Pablo,
Así estamos, lamentablemente. Vos sabés que me hiciste acordar, acá en Maldonado, tú recordarás que hubo el famoso boom de la construcción hace unas décadas. Sí, señor. Mi abuelo Este, estuvo trabajando ahí en esa época, era albañil. sí, y pasaba lo siguiente, hubo una gran inversión, y había muchas empresas construyendo y construyendo, y no había gente, y la traían de diferentes departamentos. ¿Qué pasaba? Esto sucedía realmente, y es algo que no se dio más, pero lo que pasaba era esto. Una empresa que empezaba una obra a veces no tenía suficiente personal. ¿Qué hacían? Iban a otra empresa, a otra obra que estaba en construcción, y le ofrecían más plata a los otros trabajadores. Y literalmente agarraban sus cosas y se iban para esa otra obra. Y eso pasaba constantemente. Había una lucha se robaban los empleados unos a otros ofreciendo más dinero. Qué bárbaro. Porque, claro, y eso no volvió a pasar más. ¿Qué pasó? Los sindicatos empezaron a pedir más y a pedir más. Yo trabajé en la construcción durante el periodo del Frente Amplio y yo veía que pedían cada vez más cosas y más aumento y queremos la comida en obra, queremos esto. Algunas cosas creo que son loables, como que tiene que haber más seguridad y todo eso, me parece que eso está Sí, sí. bien, porque realmente había gente que trabajaba en alturas de 15 pisos al borde de la cornisa Sí, sin sí, nada sí. atado, ¿no? Pero eso me parece bien, que haya baños dignos. Antes no hacían pozos nada más. Me parece que estaba bien que hayan esas cosas. Pero empezaron, el tema económico no lo tienen para nada claro. Son recontra marxistas en muchas cosas y que hay que sacarlo. Hay un dicho que acá se repetía mucho. Construimos castillos de cristal, pero vivimos en techos de cartón. Algo así era el dicho. Mirá vos. Entonces había un victimismo, pero en el tiempo, el boom de la construcción, todo el mundo se compró su terreno acá en Maldonado y se hizo su casa y se jubiló. Vivía bien, además de ser un empleo que estaba bien remunerado porque daba para vivir decentemente y comprarte un terreno y hacerte la casa hoy día, para una persona que trabaja en la construcción se le complica un poco más. Eso era en tiempo récord, se hacía antes. Claro. Pero, No, ¿qué pasaba? Con ese discurso victimista de ver que como estos tienen mucho, hay que sacarlo y hay que redistribuir, y siempre están pidiendo todos los años los sindicatos un aumento del salario. Pero y eso ha hecho también de que se haya tercerizado todo dentro de la construcción y que son de la empresa mismo, son 20 literalmente. Hay obras acá grandes que son 15 20 cuadrillas que contratan por un tiempo. O sea, hizo que las mismas empresas tuviesen recelo de contratar mucha gente. Y eso también terminó perjudicando. Yo decía, cuando votaban todo esto y salía, estando el Frente Amplio en el gobierno muy de la mano con los sindicatos, lo están matando la gallina de los huevos de oro. Siempre están pidiendo cosas que están, comida en obra. La empresa no te tiene por qué pagar la comida, ¿me entiendes? Te tiene que pagar desgaste de herramientas, te tiene que dar la ropa, un montón de cosas que bueno, pues se puede negociar, pero ya estás pidiendo y después dicen, nosotros queremos el salario por debajo de la inflación, digo, por arriba de la inflación. Pero eso es como tú estabas hablando recién, depende de la productividad. Y se han acostumbrado a que todo sea por decreto del gobierno. Ahora, ¿cómo hace el gobierno para saber si todas las empresas están teniendo una buena productividad o está a punto de fundirse? es ¿Verdad? imposible, porque no tiene forma de concentrar esa información, lo único que concentra es ignorancia, como decía Hayek. Este, ¿por qué? Porque es imposible coordinar las voluntades, las decisiones de 3 millones de tipos, como sería en el Uruguay, más o menos. El problema es que todo eso que comentabas, Pablo, es parte de un preconcepto, una lógica eh, marxista muchas veces, en donde se ve al empresario como esto que decía Winston Churchill, como ese lobo al que hay que abatir, que otros lo ven como la vaca que hay que ordeñar, pero el problema es que muy pocos o casi nadie lo ve como el caballo que se hincha el carro. Entonces, en ese reduccionismo de la historia, esos preconceptos, prejuicios nos condenan a esta situación, porque todas estas cosas no son gratis. Alguien las paga, y las paga el propio trabajador, porque ese mismo trabajador después, cuando va a hacer, consigue
felizmente, y ojo que me parece bárbaro que lo haga, ¿no? Porque en definitiva se gana el pan, pero cuando va a trabajar particular, para hacer una obrita en una casa particular, la hace en negro, porque no puede pretender cobrar, porque el precio de mercado está por debajo de eso. Entonces, si no entendemos estas cosas, estamos complicados, ¿no? Eh, yo hablaba de lucha de clases recién, y esto lo hablaba con Jorge Borlandelli el día de la presentación del libro acá en Fray Bentos. Él decía, bueno, en realidad la verdadera lucha de clases no es la de Marx, es anterior y tiene su origen en pensadores franceses. Uno de ellos, Charles Comte, ¿no? Él hablaba así que efectivamente hay una lucha de clases entre quienes detentan el poder y quienes lo padecen. ¿Ah? Quienes detentan el poder siempre son unos pocos y el resto estamos todos en la misma bolsa. Marx toma esa idea, la copia y la copia mal y crea su teoría, que bueno, es un desastre, ¿no? No pegó una, pobre hombre, pero bueno, más de 100 años y pico después hay gente que lo sigue adorando todavía, es un desastre. Pegó La 150 teoría objetiva millones. del valor, la plusvalía, pero increíble que estemos hablando de esas cosas a esta altura de la evolución de la especie, ¿no? Pero bueno, si no, acá hay que hacer un giro de 180 grados, hay que agarrar todos estos mamarrachos legislativos, laborales, tirarlos a la papelera, barajar y dar de nuevo. ¿Ah? Si no, vamos a estar siendo presos, como siempre, de la coyuntura, lamentablemente, ¿no? Muy bien, buenísimo. Creo que al que vea el video va a quedar muy claro esto. Creo que fuiste muy claro en la explicación. Creo que también es un tema que fueron tantos años con estas ideas económicas tan erradas que está como casi, se puede decir, en el ADN, ¿no? Del uruguayo, como bien decíamos, que toca el salario mínimo y la gente salta como loco. Sí. Incluso la gente a veces pide una suba del salario mínimo. Curiosamente, el que es de izquierda, que defiende las ideas tanto de centro izquierda o socialdemócratas, ponen a los países nórdicos como si fuesen exitosos porque eran socialdemócratas, cuando realmente se hicieron exitosos hace 100 años con gobiernos de centro derecha liberales, A mí, y hoy permitime, día Pablo, abominaron todo lo que los otros pero, hicieron. claro, a mí me da mucha gracia cuando ponen el ejemplo de Suecia, por ejemplo, como un caso de socialismo exitoso. Pero es una... a ver, la ignorancia es una cómoda elección, siempre, ¿no? Uno siempre tiene la opción de acceder a la información y más en estos tiempos que corren, ¿no? Pero decir eso es un error muy grande, ¿no? Eh, Suecia, producto del estado de bienestar que creó en la segunda mitad del siglo XX, terminó como terminó, fundida. Es recién a principios de los 90 que gana un candidato liberal, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que su eslogan de campaña era el título del libro de Milton y Rose Friedman, o sea, la libertad de elegir. ¿Ah? Obviamente ganó, hizo las reformas pro mercado que hizo y Suecia volvió a abrazar las ideas de la libertad y con ello la prosperidad, ¿ah? Que van siempre de la mano. Pero producto de las ideas socialistas, intervencionistas, Suecia estaba casi quebrado. O sea, decir que el caso sueco es un caso de socialismo exitoso es un error grosero, pero sin embargo está instalado, ¿no? Esto es lo que vos bien decías, Pablo, de los nórdicos, y bueno, y por allá sale Suecia, bueno. Por eso es tan importante la batalla cultural, instalar estos temas. Yo realmente los felicito, le agradezco esta movida que ustedes están haciendo desde su canal, porque son aportes que suman y no hay, la única manera de cambiar es haciendo esto que ustedes hacen. Los cambios no van a venir nunca de la política, porque el político es apenas un termómetro social. El político va a decir ante la tribuna y va a hacer lo que la gente pide y demanda. Difícilmente el político haga algo que esté convencido de algo distinto a lo que pide la gente. Difícilmente lo haga, porque si no está, su carrera como político está condenada, está terminada. Por eso es importante esto, ¿no? En el metro cuadrado de cada uno, en lo que a cada uno nos compete, poder dar estas discusiones
eh, poder informarnos, leer, estudiar, explorar. Existe otro mundo posible, existe otra biblioteca, existen otras tradiciones de pensamiento exitosas, porque esto no son recetas que se aplican en Marte o en la Luna, se han aplicado acá en el planeta Tierra y funcionan. Entonces, es bueno traer el contrarrelato para que, bueno, algún día los cambios, las demandas de la gente, las opiniones, tengan otro curso y los políticos puedan recoger esas ideas y poder llevarlas a la práctica. Hoy, mientras tanto, en la medida que sigamos pidiendo proteccionismo, estado de bienestar, estado presente, vamos a seguir teniendo más impuestos, más regulaciones, más endeudamiento. Dicho sea de paso, como nota a pie de página, volvió el Uruguay a los niveles de déficit fiscal que tenía en el 2019. O sea, acá no cambió nada. Hace 20 años que tenemos progresismo en el Uruguay. Pero bueno, es lo que hay. Con respecto a eso, me hiciste acordar, el otro día estamos viendo con Fernando y los otros muchachos de Brújula, que hayan subido un post donde Yamandu Orsi dice que no va a hacer cambios en la economía como está, va a seguir con las mismas ideas económicas. Sí. Claro, yo les decía a algunos, siempre les estoy diciendo, esto es más de lo mismo, seguimos. La ministra de Economía es a Susana Beleche, que era del equipo de Astori y que es keynesiana. Para la gente que no conoce el keynesianismo, bueno, es obra pública, más gasto estatal, es un socialismo de buenos modales. Y bueno, el Dicho de esta gastorismo, manera, el keynesianismo implica cuando vos estás en la mala, salí a reventarte y pagás solo el mínimo de la tarjeta. Reventá la tarjeta, consumí y después paga el mínimo. Y la bomba empieza a hacer tic-tac, tic-tac. Cuando querés acordar, te explota la mano. Sí, lamentablemente es esto que tú bien decís, Pablo. No hay... A ver, está bien, no quiero caer en un reduccionismo muy grande, pero puede haber matices en algunos temas, pero en definitiva, claro, sí, en los sí. grandes temas es todo lo mismo, no cambió nada, lamentablemente, ¿no? Sí, Pero sí. bueno. Por eso siempre lo hablamos esto con gente que por ahí es de otra idea política, tiene otra filosofía, y uno le trata de explicar en los debates, lo que sea, pero se ríen, dicen, no, ¿cómo este partido va a ser de izquierda o socialdemócrata? Yo les digo, no te digo que sea una izquierda radical, obviamente que no, pero que es socialdemócrata. Bueno, hasta Milei una vez le preguntaron sobre la calle y le dijo, es un socialdemócrata. Sí, E sí, sí. incluso ha mantenido todo, la base de lo que dejó el Frente Amplio, lo mantuvo. Y el próximo gobierno ya lo están diciendo, llamando Orsi, que va a seguir por la misma senda económica. Entonces a mí como Frente Amplista me puede decir que son distintos. Si la base de un país es su economía. Entonces, claro, ahí está el post, lo está mostrando Fernando. Sí, sí, ahí Así lo que estoy creo, viendo. ahí está, llamando cambio sustancial en los impuestos si el Frente Amplio gana las elecciones. Descartó un cambio sustancial. Después, en la nota habla que va a seguir más o menos por el mismo rumbo económico. Es que tenemos una economía en la que siempre ellos mantuvieron, si Susana Beleche era del equipo de Astori, ¿entiendes? Entonces la gente tiene que entender esto, de que vamos por la misma senda. Necesitamos, ¿sabes lo que pasa? El otro día, en un debate, un amigo que él está en el Partido Nacional, pero él es liberal en su idea, ¿no? Él piensa que en algún momento el Partido Nacional va a volverse liberal y eso. Incluso surgió un sector que se dice que es liberal, así como está este sector del Partido Colorado que surgió ahora, que se dicen liberales, y él debatía y dice, acá en Uruguay precisamos un Milei, decía. Y el otro, no, acá en Uruguay no hace falta eso, nosotros no estamos tan mal como Argentina. El problema es que no es que ya estamos mal y nos acostumbramos. Y seguimos en esa misma receta, y yo creo que este tipo de receta no te llevas a mejorar. Por más que haya gente que te dice, no, pero tuvimos en tal época un crecimiento económico, pero yo siempre lo comparo con los latidos del corazón cuando están en la máquina que nos va mostrando cuando sube y baja.
nosotros siempre hemos estado así, subimos un poquito, bajamos un poquito, subimos un poquito, bajamos un poquito. Y cada vez que subimos un poquito, qué números bárbaros este gobierno, pero no, estamos dentro de una franja de mediocridad y no salimos de esa franja. Y la gente como que no se acostumbró a esto y no entiende que para mejorar hay que hacer cambios radicales en la postura económica. Y está bueno que hablemos de estos temas y que la gente vaya conociendo y sabiendo esto y seguir dando esa batalla cultural como estábamos hablando, esta batalla de las ideas para que la gente entienda estos temas. Porque si seguimos con esto no vamos a cambiar nunca, vamos a seguir siempre la misma. Ahí está Gurméndez, que es del Partido Colorado, que dice que también que es liberal y eso, pero... Vamos a ocupar el campo liberal que nadie quiere ocupar. Esa es la frase. Sí, ahora se visten todos de liberales por producto de la coyuntura. Una cosa es autopercibirse y otra cosa es hacerlo, ¿no? Y actuar en consecuencia, porque nosotros le llamamos estas cosas se miden por los hechos, ¿no? No por las buenas intenciones. Esto es así. Entonces, si yo me digo liberal, pero justifico el gasto público, me digo liberal y me sigo endeudando, me digo liberal y mantengo el FONASA, me digo liberal y pongo balanzas en la aduana, en la frontera, balanzas pusimos en este gobierno, ¿eh? Me digo liberal y sigo manteniendo los subsidios a la bebida, me digo liberal y sigo firmando decretos que ponen tarifas diferenciadas para los fletes según vengan de otro lado o de acá, una suerte de defensor de la sustitución de importaciones, ¿no? Una cosa por el estilo. Y bueno, es muy difícil, ¿no? La verdad que... Pero bueno. No quiero cortarle el mambo, gente, pero estamos medio que en hora. Sí, podemos. Está, ok. Bárbaro. Fernando, muchas gracias por estar. Damos por abierta esta columna, así que nos vamos a seguir viendo. La gente que se arrime, que escuche, que no juzgue la portada sin abrir el libro, porque se van a encontrar con muchos datos y cosas que les va a servir porque van a aprender un montón de cosas que no se estudian en los liceos ni en otro lado. Así que, Fernando, muy amable por estar con nosotros en esta columna. Un gustazo, Pablo. El agradecido soy yo por haber tenido la generosidad y la amabilidad de invitarme. Fue un placer. Muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Un abrazo grande. ¡Viva la libertad! Vamos arriba. Vamos arriba. Un abrazo. Nos vemos. Chao, Chao, chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas